La sección 6.3, flujos de entrada-salida, es una de las secciones más extensas de este capítulo. Si miramos el índice general del capítulo 6, estamos situados ahora mismo en este apartado, flujos de entrada y salida. En este apartado vamos a demostrar, vamos a trabajar con profundidad en los flujos de entrada y salida. Y vamos a sentar las bases para las nuevas clases que van a aparecer más adelante y las nuevas formas de procesar los datos en nuestros programas. Hablaremos más adelante de flujos asociados a string y flujos asociados a ficheros. Y veremos que todo lo que vamos a aprender en esta sección va a ser utilizable en los apartados 4 y 5. Por lo tanto, es importante que preste especial atención a los contenidos que vamos a desarrollar en este apartado. En este apartado hablaremos sobre los flujos de salida y flujos de entrada de manera muy general. De hecho, vamos a repetir seguramente muchos conceptos que ya conoce, aunque quizá creemos que es el momento de agruparlos y darle un marco común a todos esos conceptos más o menos deslavazados que habíamos ido aprendiendo hasta el momento, como las funciones o los métodos más frecuentes de presentar datos, de leer datos, incluso la redirección y el encauzamiento. Encontrarán en esta sección un apartado dedicado exclusivamente a ellos y donde podrá ver con mucho detalle cuál es el funcionamiento de este proceso. Veremos algo nuevo, como son la evaluación del estado del flujo, veremos cómo se pueden consultar los bits de estado, las banderas de estado asociadas a un flujo, y este será un tema realmente novedoso, una de las pocas cosas novedosas en esta sección. Porque los apartados 5 y 6 no los vamos a tratar con demasiada profundidad. El apartado 5 lo dejaremos para cuando tengamos que estudiar los ficheros binarios, y el apartado 6 directamente lo dejaremos a un nivel bastante bajo, y simplemente les remito a la presentación sobre el tema de entradas y salidas que preparé para mis alumnos de Fundamentos de Programación y que pueden encontrar en Prado. Más allá de lo que allí encuentren en esa presentación, no será preciso o no será preciso aprender. Hay mucho que se puede hacer, pero no disponemos del tiempo suficiente para todos esos detalles que pueden aprenderse. Bien, pues vamos a centrarnos en los flujos de salida. Los flujos de salida pueden utilizarse en nuestros programas haciendo uso de la clase OStream. La clase OStream es la clase que sirve de base para construir por herencia las clases OFStream y OStringStream. Bien, la clase OStream deriva directamente de iOS y, como conoce, y usted conoce, uno de los objetos más característicos de la clase OStream, que es la clase, uno de los objetos más característicos, que es el objeto cout. Bien, pues realmente no suele utilizarse con esta clase más allá que para poder instanciarla y utilizar el objeto cout. Bien, por herencia, repito, construiremos o se construyen las clases OFStream, que nos permite trabajar con flujos asociados a ficheros, y podremos trabajar también con la clase OStringStream, que nos permite trabajar con flujos asociados a cadenas de caracteres. Dicho de otra manera, como estamos construyendo o se construyen por herencia estas dos clases, todo lo que aprendamos sobre la clase OStream será aplicable a las clases derivadas. De ahí que es importante que tengamos claro toda la funcionalidad que podemos obtener en esta clase, porque después, repito, para las clases derivadas tendremos exactamente lo mismo. De hecho, si recuerda todo lo que sabe con cout o sobre cout, pues ya tiene todo ese terreno ganado.
Bien, en principio, esta clase, la clase OStream, proporciona facilidades para la salida de datos de los tipos estándar con el operador sobrecargado de inserción en flujo, salida de caracteres individuales con el método put, salida sin formato con el método write, aunque eso lo veremos bastante más adelante, y otras funcionalidades que iremos viendo poco a poco. Bien, el operador de inserción en flujo, el operador menor-menor, es un operador binario. Que sea un operador binario significa que intervienen dos operandos. En el caso de esta instrucción, donde estamos enviando, como decimos habitualmente, al flujo de salida cout o insertando en ese flujo el valor de la variable edad, los dos operandos que intervienen son cout y edad. Cout es el argumento o el objeto implícito para la función operator menor-menor, de aquí que lo vemos a la izquierda del punto, y edad sería el argumento explícito. Así que observe cómo este operador tiene su correspondencia en una función, en un método asociado a la clase OStream. Bien, este operador se encuentra sobrecargado, ya lo sabe. Se pueden utilizar los tipos estándar predefinidos en C++, como el tipo entero, literales de cadena de caracteres. En este caso estamos hablando posiblemente de una constante de tipo doble y su funcionamiento lo conoce perfectamente. Lo que hace el operador es tomar el argumento explícito, convertirlo a cadena de caracteres, a una serie de caracteres, texto, e insertar esos caracteres en el flujo de salida. De manera que lo que hace es básicamente serializar o mostrar, insertar en un flujo el valor textual del dato. Bien, este operador devuelve una referencia al objeto sobre el que se aplica. Y como el objeto sobre el que se aplica es un flujo, devuelve una referencia a ese flujo. Y siempre se evalúa de izquierda a derecha. De esta forma, ya lo sabe, podemos aplicarlo en forma de cadena. En este caso puede observar cómo se intervienen tres operadores de inserción, de manera que como se evalúa de izquierda a derecha, la primera ejecución, la de este operador, produce la inserción en el flujo de todos estos caracteres que aparecen entre comillas. Aquí lo tiene el resultado, y el resultado, o sea, lo que devuelve el operador es una referencia al objeto implícito cout. Eso significa que ese objeto se puede reutilizar para ser el objeto implícito de la siguiente operación. De manera que lo que marcamos en rojo se resume en el objeto implícito. En esta segunda ejecución, lo que estamos haciendo es mandando a la consola el valor textual de la variable edad, aquí lo tiene, y el resultado de nuevo es una referencia a cout que se utiliza en la siguiente ejecución del operador, de manera que en la tercera ejecución se envía un salto de línea. Bien, este es el comportamiento en cualquier caso que usted conoce desde hace ya muchísimo tiempo. Como funciones o como métodos que se pueden aplicar sobre el objeto cout, pues presentamos o recordamos la función put, que nos sirve para insertar un carácter individual en un flujo de salida. De ahí que observe que el argumento a este método es un carácter, y el hecho de que se devuelva una referencia a un dato de tipo OStream nos permite encadenar sucesivas llamadas a put. Como ejemplo, puede ver en este programa que tenemos 4 caracteres C1 a C4 con distintos valores. En la primera línea, en la que insertamos valores a cout, en el flujo cout puede observar cómo se utiliza el operador menor-menor y se van insertando por orden la H, la O, la L y la A. Bien. En el segundo, a continuación, mostramos o enviamos al flujo cout utilizando el método put individualmente cada uno de los caracteres, incluido un salto de línea, y finalmente encadenamos todas esas llamadas, como puede ver, sobre el mismo objeto implícito. Puede observar que las tres ejecuciones producen el mismo resultado y
tome nota de cómo podemos encadenar esas llamadas por el hecho de que se devuelve una referencia al objeto implícito. De forma explícita, aquí tiene las tres ejecuciones, carácter a carácter, utilizando el operador menor-menor, carácter a carácter, utilizando el método put sobre el objeto cout, 1 a 1, incluyendo un salto de línea, de forma explícita, y finalmente encadenando las distintas llamadas utilizando el mismo objeto explícito. Así que poco más podemos decir sobre el operador, perdón, sobre los flujos de salida, porque son bastante conocidos y no tienen demasiada dificultad. Solamente recuerde que cualquier flujo de salida, y para eso vuelvo a la estructura jerárquica de clases, aquí lo tenemos. Cout es un objeto de la clase OStream, pues en el momento en que aprendamos a trabajar con datos de tipo OFStream o datos de tipo OStringStream, todo lo que sabemos sobre el flujo, en particular cout, podremos aplicarlo a cualquiera de los objetos que pertenezcan a estas clases. Por lo tanto, puede adivinar que cuando queramos escribir datos en un fichero, lo podremos hacer sin ningún problema utilizando el operador menor-menor. ¿Por qué? Porque se puede utilizar en un objeto OStream y cualquier objeto OFStream es un objeto OStream. Cuando queramos insertar en un flujo asociado a cadena por ejemplo, un número entero, lo podremos hacer también con el operador menor-menor. Podremos utilizar sobre un fichero el método put porque es aplicable sobre un objeto de la clase OStream y así sucesivamente. Bien, pues preparémonos para los flujos de entrada que sí es verdad que necesitan bastante más explicación y detalle.